Bienvenidos amigos a este episodio más de Conversaciones en Movimiento. Y hoy vamos a conversar de un problema de salud. Vamos a abordar de nuevo los temas de salud, que son los temas que con frecuencia abordo en este canal. Y el tema de hoy tiene que ver con la tos. Estamos en el mes de febrero. El mes de febrero, hoy es 3 de febrero, el mes de febrero en el hemisferio norte es un mes tradicionalmente frío dependiendo de la latitud a la cual ustedes se encuentren. Pero lo importante de estos cambios de temperatura es que salimos muchas veces de hogares que están calientitos, cómodos, y súbitamente nos vemos expuestos a temperaturas muy bajas. Esas temperaturas muy bajas, ese aire frío que entra por las fosas nasales, por la nariz, inmediatamente activa un mecanismo de compensación para calentar un poco ese aire antes de que ese aire llegue a los pulmones. ¿Cómo se produce ese calentamiento de ese aire? Bueno, se produce una vasodilatación de ciertos grupos de tejidos para que se produzca un moco nasal y se produzca un calentamiento del aire, y eso se hace con la congestión nasal. Entonces, en otras palabras, nuestra nariz y la garganta se produce un fenómeno de irritación térmica, por decirlo así, producto de que el aire frío está entrando, es un aire seco en muchos casos, y eso produce pues un entumecimiento de la mucosa, y las glándulas entonces empiezan a segregar líquido para compensar ese secamiento de las mucosas por el aire frío que produce esa vasoconstricción. Creo que dije vasodilatación, ¿no? Lo que se produce es una vasoconstricción, una reacción de los vasos capilares que irrigan la mucosa respiratoria, se contraen para proteger de una u otra manera la mucosa, y inmediatamente se producen las secreciones nasales. Por eso es que en muchos casos pues ustedes tienen esa sensación de un aumento en el moco nasal. Y esa alteración de la circulación de la mucosa nasal y de la garganta crea un mecanismo propicio para que los virus, que ocasionalmente están bastante frecuentes, más de lo que uno cree, se fijen en esas células e infecten esas células y produzcan el que ustedes bien conocen llamado resfriado común. El resfriado común es una enfermedad viral que se produce cuando los virus se meten dentro de las células de la mucosa respiratoria y se reproducen allí. Inmediatamente viene el sistema inmunológico a tratar de limitar ese factor e inflaman la zona precisamente para contrarrestar el daño que le están haciendo los virus a la célula. Lo importante es que este proceso irritativo genera no solamente la congestión nasal que nos tapa la nariz, sino que muchas veces pasa a la parte posterior de la garganta y de la nariz y genera un reflejo que se llama la tos, la famosa tos. Entonces, una de las características de estos procesos es la tos y el dolor de garganta, una suerte de picazón y dolor y malestar. Cuando esto se queda aquí, la mayoría de las causas de esos procesos que les dije, irritativos, inflamatorios e infecciosos de la nariz y la garganta, la mayoría son de carácter viral y son, como dije yo, más frecuentes donde hay cambios bruscos de temperatura que suelen ser clásicamente en los meses de invierno. Sin embargo, hoy no quiero hablar del resfriado, el famoso cold, ni voy a hablar de la gripe, que sería otra infección respiratoria producto del virus de la influenza. Y hay otros virus, unos rinovirus que también producen otros procesos infecciosos. Pero hoy voy a hablar de la vía respiratoria que sigue a la nariz y la garganta y que tiene que ver con los bronquios.
Los bronquios es un conjunto de tubos que conectan la nariz con los pulmones, ¿verdad? Es una estructura central en el medio del tórax. Ustedes la habrán visto en muchos diagramas anatómicos. Voy a ver si consigo uno para colocárselos aquí. Y entonces ese órgano o ese segmento del aparato respiratorio que se llama los bronquios es como un árbol que comienza pues desde la parte superior del cuello y que luego se ramifica en dos grandes bronquios, uno que va hacia el pulmón derecho y otro que va hacia el pulmón izquierdo. Cada vez que se bifurcan, cada vez que se separan el árbol y crea una nueva rama, los bronquios se hacen cada vez más pequeños. Ustedes lo habrán visto, seguro desde las láminas de secundaria habrán visto lo que es el árbol bronquial, como se le llama. Bueno, ese árbol bronquial, cuando se inflama, se le conoce como una bronquitis, las famosas bronquitis. Fíjense que, aquí voy a empezar haciendo la diferencia. Hay la bronquitis que es producto de un proceso respiratorio alto, que así lo llama uno habla de alto porque si el proceso inflamatorio se circunscribe a la nariz y a la garganta, uno dice que es un proceso respiratorio alto. Pero si ya hay tos, dolor en el pecho, fiebre, dificultad respiratoria e irritación del pecho, uno habla entonces de bronquitis, de inflamación de los bronquios. Y si sigue bajando y ocupa los pulmones, entonces uno habla de una infección respiratoria, una inflamación respiratoria baja. Entonces alta es de aquí para arriba y baja es de aquí para abajo. Voy a concentrarme hoy en los bronquios y dejo los pulmones para otro programa. Entonces, ese bronquitis, típicamente el síntoma esencial, cardinal, es la tos, una tos persistente, no una tos ocasional, producto de una irritación transitoria por alguna sustancia o algo. A veces ustedes están comiendo y generan el reflejo de la tos, porque la tos es un reflejo. Es una forma del sistema respiratorio de expulsar cualquier cosa antes de que penetre en la vía respiratoria. O aún habiendo penetrado en la vía respiratoria, pues el reflejo de la tos permite expeler cualquier cosa que se haya insertado a través de la tráquea en el bronquio y en la vía respiratoria bronquial. Entonces, la inflamación de los bronquios se llama bronquitis. Cuando también se inflama la tráquea, se habla de traqueobronquitis. Entonces, ¿qué pasa? Que esa inflamación puede ser de dos tipos, aguda y crónica. Aguda es esa que ocurre, dura unos cuantos días y después o desaparece espontáneamente o requiere tratamiento, pero no se prolonga en el tiempo. Y la crónica es la tos persistente que aun cuando la persona haya tenido tratamiento antiinflamatorio, analgésico, antitusígeno. El antitusígeno es un medicamento que se da para parar la tos, es decir, para evitar que ese reflejo se haga tan molesto. No se puede parar totalmente la tos porque, como les dije, la tos es un reflejo preventivo que nos ayuda a librarnos de cualquier intruso que entre en la vía respiratoria. Pero, por supuesto que se puede atenuar para que las personas no sufran tanto el proceso irritativo y puedan respirar y pasarla mejor un proceso bronquial. Entonces, eso se trata con medicamentos que bajan la fiebre, típicamente analgésicos antiinflamatorios, y se trata también entonces con los antitusígenos. Hay varios tipos de antitusígenos, pero no voy a hablar de eso hoy, dependiendo de su mecanismo de acción. La otra cosa es que la tos puede ser seca o húmeda. Entonces, fíjense, la tos puede ser aguda o crónica y puede ser húmeda o seca. ¿Ya?
La tos húmeda o productiva, que se le llama, es la tos con flema. Es la tos donde la persona no solamente tose, sino que bota un moco de diferentes calidades, de diferentes tipos, que lo llamamos esputo y que lo llamamos flema, que puede ser gruesa y seca en el sentido de que es más pastosa, o puede ser hemorrágica en el sentido de que tenga sangre, o puede ser muy líquida también. Cuando la tos produce secreciones, se llama tos productiva. Todos estos elementos de el tipo de tos, la duración, si es productiva o no, si es húmeda o es seca, es importante a la hora de saber cuál es la causa de por qué una persona está tosiendo y le duele el pecho. Porque el diagnóstico de una bronquitis no es un diagnóstico completo. Es simplemente la descripción de que los bronquios parecen estar inflamados o dan muestras de estar inflamados. Pero esa inflamación puede tener muchas causas, ¿verdad? Cualquier agente que moleste la mucosa de los bronquios puede ser una causa de bronquitis. Y entonces ahí vemos las tres diferentes o los diferentes tipos de bronquitis. Los bronquitis infecciosas, que serían las producidas por virus, las bronquitis bacterianas, que serían las bronquitis producidas por bacterias, y tenemos las bronquitis químicas, aquellas producidas por agentes químicos como el cigarrillo, como ciertos vapores, ciertos gases tóxicos, irritantes, pueden producir una inflamación de la mucosa que produzca una bronquitis. Entonces ahí vemos que además de las diferencias de bronquitis por efecto de su duración, la producción o no de flema, tenemos entonces también las bronquitis por agentes diferentes a los infecciosos, ¿no? Las personas que trabajan con vapores, con sustancias sumamente irritantes que se evaporan con facilidad, y si ellos son expuestos así, eso puede producir una infección, una inflamación crónica. La más importante forma de bronquitis crónica es el tabaquismo. Y por supuesto, hasta que la persona no deja de fumar, sigue inhalando todos esos gases, todos esos humos, todas esas toxinas, sustancias que contiene el cigarrillo o el tabaco o el vaping, como dicen ahora, todo ese flujo de aire contaminado con químicos va afectando la mucosa, la va irritando y se produce este fenómeno inflamatorio. ¿Qué es lo que pasa? La irritación hace que en la parte aguda se produzcan cambios inflamatorios que ustedes ya me han oído antes, que refleja la congestión de líquido, lo cual hace que si esto es un tubo, una manguera por donde se conduce aire, y esa manguera se inflama la pared, pues el calibre de la manguera se reduce. Y eso es un término que nosotros usamos, broncoobstrucción. O sea, se obstruye el bronquio, se contrae el bronquio, no solamente por el proceso de inflamación, sino que muchas veces hay elementos musculares que producen broncodilatación o broncoconstricción. Es decir, o dilatan los bronquios o contraen los bronquios. El calibre del bronquio va a determinar el volumen minuto de aire que pasa por los bronquios. Entonces, uno de los factores, no es el único, ¿no? De tal manera que mientras más dilatados los pulmones, más fácil les es a ustedes respirar. Mientras más contraídos los bronquios, más dificultosa se hace pasar aire a través de estos tubos. Entonces, el otro elemento que es importante reconocer es que además de la tos, la fiebre, que puede apuntar hacia un cuadro inflamatorio agudo o infeccioso, está el elemento del dolor en el pecho.
El dolor en el pecho, que puede ser característico de una moderada, severa bronquitis, un dolor que se exacerba cuando uno inhala o cuando uno exhala, en cualquiera de los dos casos, cuando fluye el aire a través del bronquio, el bronquio se hace doloroso, o por lo menos genera cuestiones de dolor. Sin embargo, hay que recordar que al lado de los bronquios y del tubo respiratorio está un segmento del tubo digestivo que es el esófago, por donde no pasa aire en el sentido general. Hay aire, pero no, su función no es respirar por el esófago, su función es conducir el alimento cuando uno traga y la saliva constantemente hacia una cavidad que es el estómago, sumamente ácido. Y a veces hay lo que se llama la regurgitación gastroesofágica, es decir, todo ese ácido gástrico sumamente intenso que hay en el estómago, en vez de continuar su tránsito hacia el intestino delgado, se devuelve, entra al esófago y puede subir incluso y producir una irritación en el centro del pecho, en la base de aquí del esternón, y puede ir incluso hasta más arriba y la persona también pasar parte de ese ácido a la vía respiratoria, produciendo entonces una bronquitis irritativa por presencia de ácido gástrico. Eso se puede ver en ocasiones en los niños pequeños recién nacidos, porque ellos regurgitan, es decir, ellos vomitan y con el vómito pues se tragan, pasa el vómito de la boca, de la garganta a la vía respiratoria, y entonces se produce una bronquitis y una neumonía producto de esa broncoaspiración, se llama, ¿no? El bronco aspira la regurgitación del estómago, del contenido estomacal, y eso es sumamente irritante para la vía respiratoria. Si usted tiene tos, malestar general, congestión nasal, usted puede decir que tiene pues una infección respiratoria alta, probablemente casi el 90% son virales. Si se posterga mucho y la fiebre es muy alta y el malestar general suyo es bastante severo, usted puede presumir que usted tiene una infección bacteriana. Hay una diferencia entre las bacterias y los virus. Las infecciones virales no tienen tratamiento directo. Se pueden usar agentes antivirales, pero en general la gran mayoría se pueden manejar simplemente con la respuesta inmunológica suya. Es decir, su sistema inmunológico puede perfectamente manejar, si usted está saludable y no tiene un compromiso inmunológico, usted puede perfectamente superar una gripe, un catarro, una faringitis, que sería la parte donde la faringe se irrita también, o una bronquitis sin ningún problema. Pero si se instala una bacteria, que la llamamos oportunista, porque ella aprovecha la inflamación que causa el virus para instalarse también y acompañar a los virus en la conquista de las células del tracto respiratorio, entonces ahora las bacterias se multiplican, producen una secreción más pastosa, una flema más pastosa, la cual hay que cultivar, hay que sacar una muestra y llevarla al laboratorio bacteriológico para que nos digan qué tipo de agente bacteriano es el que está produciendo la bronquitis bacteriana, y de esa manera darle el tratamiento antibiótico específico. A veces no se espera por un cultivo y se inicia un tratamiento bacteriano con antibióticos que se llaman de amplio espectro. O sea, antibióticos que funcionan en una gran cantidad de gérmenes para que se vaya abonando el terreno de tratamiento, cosa de que usted pueda retornar pronto a respirar normalmente. Si una bronquitis ya, apartando la tos, el malestar general, la fiebre, empieza usted a tener dificultad respiratoria, y dificultad respiratoria es básicamente el manejo consciente de que usted se le está haciendo difícil respirar. La respiración lo estamos haciendo constantemente y le paramos muy poca atención. Pero cuando usted tenga
la sensación de que no está llegando suficiente aire a sus pulmones, ya eso se llama dificultad respiratoria. Inmediatamente desata dos elementos en función de eso, ¿no? Si es irritativa la tos, la necesidad de respirar más rápido y más profundamente para meter más aire, porque si no le está llegando suficiente aire porque la vía aérea está obstruida, pues usted trata de forzar el pulmón a meter más aire dentro de sus alveolos para poder oxigenar su sangre. Y por supuesto hay grados, hay toda una cantidad de grados de dificultad respiratoria, ¿no? La dificultad respiratoria, además de medirse por la frecuencia de respiración y por el tipo de respiración dificultosa, se puede medir también por el porcentaje de oxigenación de la sangre. Usted se acordará que durante la pandemia se usaban mucho los oxímetros y hoy hay muchos relojes de estos digitales nuevos que tienen una luz específica que puede penetrar los capilares de su muñeca o de su dedo, y en base a la reflectividad de esa luz y de sus sensores se puede estimar el porcentaje de saturación de hemoglobina que lleva la sangre, ¿no? La sangre bien oxigenada usualmente está por encima del 90, 95%, hasta 99%, depende, pero es muy variable, porque por supuesto uno no está todo el tiempo en 99%, depende de cómo esté respirando en ese momento y depende de cómo esté consumiendo el oxígeno también en ese momento, porque el oxígeno en sangre está dado por el oxígeno que entra en los pulmones, pero también por la cantidad de oxígeno que usted esté consumiendo en el cuerpo. Pero básicamente debe estar por encima de los 90. Cuando baja por encima de los 90, inmediatamente el cerebro detecta que hay una baja cantidad de oxígeno en sangre y envía señales al sistema respiratorio para dilatar los bronquios y al músculo diafragma para aumentar la frecuencia con la cual el diafragma sube y baja, y se produce entonces una expansión y una contracción pulmonar, que es la que pretende aumentar el flujo de aire por minuto, el flujo de oxígeno por minuto hacia la vía respiratoria. Entonces eso es brevemente el proceso de la tos, la bronquitis, y entonces entramos en la bronquitis crónica, que cuando, dependiendo de su comportamiento, va a caer en lo que se llama la enfermedad broncoobstructiva crónica. Crónica porque no se desaparece de un día para otro, sino que usted todo el tiempo está teniendo dificultad respiratoria en forma progresiva. A pesar del tratamiento, pues mejora unos días y vuelve a empeorar, etc. Recuerde, la bronquitis es básicamente la consecuencia, no es la causa del problema. En el caso de la bronquitis viral es un virus, en el caso de la bronquitis bacteriana es una bacteria, pero una vez tratada, una vez eliminada la causa infecciosa, la bronquitis debería mejorar. Esas células afectadas mueren, son reemplazadas por células nuevas, se producen de nuevo los fluidos normales y la mucosa vuelve a su normalidad y la conducción del aire a través de esa vía pues mejora notablemente. Pero cuando la causa es irritativa, como el humo del cigarrillo o cualquier exposición que usted tenga por el tipo de profesión que tenga, vamos a poner que usted trabaje con gases y con vapores tóxicos, o que esté expuesto al humo o a gran cantidad de contaminantes, que usted trabaja en industrias como el cemento, etcétera, que usted no usa máscara y entonces empieza a inhalar una serie de partículas que se suspenden en el aire, el mismo polvo, etcétera. Todo eso va a ser una probable causa de bronquitis crónica. Pero si nada de eso pasa, también hay un conjunto de enfermedades que son lo que les dije: la bronquitis, el asma, donde en el asma es un proceso de contracción de los bronquios. Es una broncoconstricción, típicamente de carácter inflamatorio, pero alérgico.
La bronquitis por asma o el asma es una contracción producto del sistema inmunológico atacando la mucosa de los bronquios y produciendo una broncoconstricción. Se tranca el bronquio, se hace más difícil el paso del aire y las personas empiezan a tener una dificultad respiratoria severa o moderada o severa que la llamamos disnea. Y se caracteriza porque los tubos se estrechan tanto que cuando pasa el aire silba el aire cuando pasa. Se llaman sibilantes, se llaman ruidos que se pueden escuchar a veces sin nada. Usted se acerca al pecho de una persona asmática y escucha que cuando la persona inspira aire suena un pitico característico de que el bronco está contraído y que se dificulta el paso del aire. Y el tratamiento sintomático del asma pues involucra broncodilatadores y una buena evaluación inmunológica que permita evitar las crisis de asma, ¿no? Y en algunos casos pues se utilizan medicamentos más fuertes para facilitar la respiración del paciente con una crisis asmática. Sin embargo, hay pacientes cuyo patrón de alergia les producen crisis de asma frecuentes. Entonces tenemos el asma. Tenemos también una enfermedad que se llama el enfisema, en la cual si en el caso del asma el aire no llega a los alvéolos a producir la oxigenación de la sangre porque los bronquios están obstruidos por el proceso inflamatorio, en el caso del enfisema es lo contrario, hay un atrapamiento de aire en los pulmones que no deja que los pulmones ventilen, es decir, que entre y salga el aire, sino que el aire entra y queda atrapado por unos minutos, unos segundos, y se hace dificultosa la expulsión de ese aire. Y por supuesto, ese aire, una vez que se le ha privado del oxígeno y que lo que tiene es CO2, pues evidentemente ya no produce ninguna ventaja de oxigenación y lo que está haciendo es dificultando que entre aire nuevo para refrescar y oxigenar la sangre. Se llama el enfisema pulmonar. Y hay otro grupo de enfermedades broncoobstructivas crónicas que se llaman las atelectasias. Todas estas enfermedades empiezan por hacer la radiología de tórax, empiezan a ser diagnosticadas o evaluadas haciendo la radiografía del tórax. En el pasado se hacían con placas de rayos X por vía fotográfica. Hoy por hoy hay la radiografía digital que permite pues usar los mismos rayos X, pero es de mucha mayor calidad, puesto que los detectores son digitales y permite una excelente imagen del tejido pulmonar. Pero esto es para ver la ventilación del pulmón, para ver si hay áreas de condensación en el pulmón. Pero hay una herramienta mucho más efectiva para evaluar todo el sistema respiratorio, que es la tomografía axial computada. Igualmente es una tecnología de rayos X que le permite al paciente meterse en un aparato que parece una dona, un círculo con un hoyo en el medio, y por ahí pasa el tórax del paciente, se bombardea con rayos X y una serie de detectores captan las señales, la pasan a una computadora y entonces se produce la imagen de tomografía axial computada, TAC, como se le dice en español, o CT, como se le dice en inglés, Computed Tomography. En español le dicen TAC, tomografía axial computada, y de esa manera el radiólogo o el médico clínico puede perfectamente ver qué tan bien ventilados están los campos pulmonares, se ven las arterias, se ven las venas, se ve el árbol bronquial perfectamente, el contraste del aire es totalmente negro, el contraste, eso permite ver mejor la ventilación en el pulmón
y por la manera en que se adquiere la imagen, pues se tiene una mejor perspectiva tridimensional de alguna lesión que haya en el pulmón o de alguna lesión que haya en los bronquios. Como los bronquios están conectados con la nariz y la boca, también puede haber procesos de bronquitis por cuerpos extraños, es decir, cosas que la gente inhala y llegan y tapan el bronquio o se ubican en el bronquio y producen una reacción inflamatoria. Y entonces en ocasiones hay que hacer lo que se llama una broncoscopia, meter un tubo con un aparato visual que permita al neumonólogo o al médico que está evaluando al paciente ver la característica de su árbol bronquial, ver si hay algún cuerpo extraño, eso también se puede ver en la tomografía, y extraer muestras para hacer análisis bacteriológico o corregir cualquier otra anomalía que haya en ese momento. También entonces están la posibilidad de que haya tumores a nivel bronquial, que no son frecuentes, pero también donde haya tejido hay la posibilidad de que las células de ese tejido se vuelvan cancerosas. Siempre es así. De tal manera de que, aunque eso es raro, puede haber lo que se llama un broncocarcinoma, carcinoma bronquial, que puede iniciarse pues con síntomas de dificultad respiratoria y tos, pérdida de peso. La pérdida de peso es importante porque de una u otra manera nos demuestra que su organismo no está bien balanceado, que está gastando demasiada energía comparada con la que suministra y por eso usted baja de peso. Usualmente está asociado a pérdida del apetito, pero también cualquier tejido que esté creciendo dentro de su cuerpo, cualquier cáncer que esté creciendo dentro de su cuerpo, está creciendo utilizando energía para su crecimiento. Y eso deja menos energía disponible para el normal desarrollo de las funciones metabólicas, que serían lo que mantiene el peso. Así que si usted tiene tos, si es crónica y usted fuma, usted tiene que ir a ver a su médico, porque usted está a riesgo de tener una serie de patologías, unas benignas, otras malignas, que tienen que ver con el aparato bronquial y el pulmón mismo. Si tiene dificultad respiratoria por cuadros asmáticos, también pues tiene que ver cuál es el alergeno, la sustancia que está disparando ese cuadro alérgico que le produce la broncoconstricción, para entonces tomar las medidas necesarias de manera de reducir la frecuencia y la intensidad de esas crisis asmáticas. Hay personas que se les desaparece el asma. Yo tengo amigos que fueron asmáticos cuando eran niños y cuando llegaron a la adolescencia sin aviso y sin protesta, dejaron de ser asmáticos. Hay un elemento allí, además del factor inmunológico, hay un elemento allí que puede en un momento autocorregirse y desaparecer las crisis asmáticas. Como pueden también aparecer una persona que nunca ha sido asmática, llegar a los 50, 60 años y por razones ocupacionales o de otro tipo, exposición a ciertas sustancias tóxicas, esa persona puede desarrollar un cuadro asmático aún en la tercera edad. Entonces, bueno, ese era el comentario de hoy sobre las bronquitis, la importancia de ir al médico si el proceso de la tos se hace crónico. Por supuesto, si la tos se hace crónica, productiva, y hay un esputo, que así se llama la secreción, un esputo sanguinolento, hay que también pensar en tuberculosis, que aunque hoy es cada vez menos frecuente, gracias a las vacunas y gracias al control de esas enfermedades, la tuberculosis hoy no es tan mortal como fue en otras épocas, es perfectamente controlable con antibióticos que se administran durante unos 6-8 meses, múltiples antibióticos, y se combate pues la bacteria responsable de la tuberculosis. A pesar de eso, tengo entendido que hace poco hubo
en una ciudad aquí en los Estados Unidos un brote de tuberculosis. En una misma zona llegó mucha gente y resultaron positivos a la tuberculosis. O sea que eso es algo que hay que tomar en consideración, sobre todo en países donde no hay una buena salud pública, una buena higiene, o acaban de llegar de un viaje alguien que en un momento dado haya podido ser contaminado o que tenga un déficit inmunológico que haga más factible que se infecten con la bacteria, el Mycobacterium tuberculosis, que es el agente causante de esta enfermedad. ¿Qué más les puedo decir? Que el reposo es importante. Pueden usar humidificadores para facilitar la irritación. Traten de no usar elementos como el mentol, que pueden ser paradójicamente útiles en el caso de una congestión nasal, pero no si es una bronquitis, porque esos mentoles son irritantes también. Y al llegar a los tractos bronquiales, lo que hacen es inflamar más que desinflamar. También se pueden usar aerosoles esteroideos, como los que se usan en el asma. Ustedes han visto a los asmáticos sacar su dispositivo para administrarse una dosis de broncodilatadores y antihistamínicos que también son utilizados para reducir el proceso inflamatorio. ¿Qué más les puedo decir? No es algo frecuente. Yo no creo, por ejemplo, nunca haber tenido yo una bronquitis. Y cuando la bronquitis se complica con una infección pulmonar, entonces se habla de una bronconeumonía. Algo que comenzó alto, pasó a los bronquios y ahora está prácticamente ocupando uno o ambos pulmones. Entonces los pulmones se congestionan de agua, de líquido, y se vuelven más densos. Y al volverse más densos, que es un edema pulmonar, entonces dejan de ser útiles para efectos de oxigenación de la sangre. Entonces pierden su propósito, que el propósito de los pulmones es oxigenar la sangre, creando un espacio donde el aire y el oxígeno del aire esté expuesto a los capilares que traen dióxido de carbono de las células, se produzca ese intercambio gaseoso. El oxígeno pasa del alveolo lleno de aire al capilar y el CO2 pasa del capilar al alveolo y vuelve a salir, en esos casos, la mezcla de gases, de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, eso es lo que quería comunicarles hoy, porque es importante que le tomen en serio el dejar de fumar. No hay ningún tipo de causa de enfermedad más reconocida como absolutamente la responsable de muchos tipos de problemas que van desde el cáncer de pulmón, el cáncer de cualquier otro tipo. El cáncer el consumo de cigarrillos no solamente crea una mayor probabilidad de cáncer de pulmón, puede aumentar la probabilidad de cáncer de mama, de cáncer del hígado, de cáncer de esófago, de cáncer de todo. Pues todos los cánceres que ustedes se pueden imaginar, incluyendo los cánceres renales, pueden aumentar la posibilidad de ocurrir por efecto de los carcinógenos, sustancias carcinógenos. Eso significa que generan cáncer. Sustancias carcinógenas que están en el cigarrillo, en el tabaco, y ahora no se sabe, hay que esperar varios años a ver todos estos muchachos y toda esta gente adulta que está pegada de los vaporizadores, si ellos van a tener una mayor incidencia también de enfermedades broncopulmonares obstructivas o van a tener una mayor incidencia de cáncer. Eso no se produce de un día para otro, pero definitivamente si esos agentes que le están mezclando en los vaporizadores, esos aceites de colores y de químicos y de sabores y olores,
Eso tarde o temprano va a actuar como irritantes de la mucosa se inflamará, y si se inflama constantemente, en cualquier momento la célula cambia su metabolismo interno, el carcinógeno entra dentro de la célula, modifica las características de reproducción de la célula, la vuelve cancerosa. Y a partir de ahí empieza la célula a reproducirse sin parar, a dejar de funcionar normalmente y eventualmente se come a todos los tejidos vecinos y usted se muere de cáncer. Entonces es asombroso que algo tan plenamente demostrado todavía se venda al público. Imagínense ustedes la irresponsabilidad social que significa venderle a un adicto al cigarrillo la herramienta de su propia destrucción. Y decirle, bueno, toma, esto mata, tú decides si te matas con el cigarrillo o te compras un revólver y te pegas un tiro en la cabeza. Tú escoges tu modo de matarte. Perdonen que sea tan drástico con los fumadores, pero es que definitivamente la nicotina es uno de los tóxicos más adictivos que hay, y entiendo la tremenda dificultad y me compadezco de verdad de los esfuerzos que hacen los adictos al cigarrillo, al tabaco, por dejar de fumar. Pero el contacto que yo he tenido yo nunca he fumado, no sé por qué, nunca he fumado, y no es porque no lo he probado. Lo he probado una sola vez en mi vida y la experiencia fue tan sorprendentemente desastrosa que juré que más nunca tocaría un cigarro. Si quieren les echo el cuento. Estaba yo por ahí por mis 17 años, yo nadaba en un equipo de natación y producto de ese entrenamiento yo nadaba 2 veces al día. 2 horas en la mañana de 6 a 8 y 2 horas en la noche de 8 a 6, de 6 a 8. Los nadadores dependen muchísimo para su rendimiento de la capacidad pulmonar, porque la natación consume mucho oxígeno. Los músculos de la persona que nada consumen mucho oxígeno, y como uno va moviéndose y uno no está respirando todo el tiempo, mientras uno más respira en natación, más tiempo pierde. O sea que los buenos nadadores, los rápidos nadadores, se acostumbran a respirar lo menos posible, de la manera más eficiente, y eso hace que ellos tengan grandes capacidades pulmonares, a veces casi el doble de la capacidad pulmonar de una persona normal. Un nadador con un tórax amplio puede tener 5 litros de capacidad pulmonar y una persona normal puede vivir perfectamente con 2.5 litros de capacidad pulmonar. Eso se mide con un aparato que se llama el espirómetro. Usted toma aire, expira todo lo que ve, lo que tiene adentro, y se mide cuántos litros de aire expiró. Ok. Entonces, en esa época, yo joven, nadaba y, por supuesto, había desarrollado una muy buena capacidad cardiorrespiratoria, como todo el que nada, o todo el que practica deportes aeróbicos. Y cuando yo tomaba aire. Era como una turbina de avión, porque necesitaba llenar esos pulmones grandes y necesitaba que entrara la mayor cantidad de aire posible hasta la próxima bocanada. Entonces un día en una fiesta social alguien me pasa un cigarrillo, me acuerdo clarito, era M100, ustedes saben cuál es, los cigarrillos 100, los cigarrillos 100. Eran unos pitos larguísimos que parecían una bala. Yo nunca había fumado en mi vida y ese día, por echármela de simpático, de social y también para impresionar a las otras chicas que me acompañaban, agarré mi cigarrillo, lo prendí como un experto fumador y tomé mi primera bocanada. Inmediatamente me llené la boca de humo y lo boté. Y mis compañeros me dijeron, no, chico, tú no sabes fumar. Tienes que inhalarlo.
No sabía que había que inhalarlo. Yo creía que la gracia era llenar la boca de humo y botarlo de nuevo. No me había percatado hasta ese momento de que había que llenar los pulmones de ese humo. Entonces la segunda bocanada de aire que tomé, la tomé como si estuviera nadando. Es decir, debo haberme metido unos 3 litros de humo de cigarro en el pulmón en ese momento. Me ardieron los bronquios. Los bronquios, yo sentí como que si la candela pasaba por todo el árbol bronquial. Y los pulmones se sintieron, pero ¿cómo describirle la sensación? Era como un hormigueo en los pulmones y un ardor en el bronquio, en los bronquios. Habría pasado unos 30 segundos, un minuto, y me ha dado un dolor de cabeza y un malestar que no me podía ni parar de la silla donde estaba. No podía respirar porque se había producido una broncoconstricción súbita. El bronquio ante la exposición al humo del tabaco se cerró tanto que yo no podía meter aire en los pulmones. Yo nunca había vivido esa condición hasta ese momento. Tratar de respirar y que no entre el aire. La desesperación me era total. Empecé a toser, me mareé. Yo no sé cómo hice yo para recuperar el control de la situación, esa infame fiesta en la cual yo probé por primera y única vez, inhalar un cigarrillo. Ok, me recuperé, media hora después, 40 minutos, después que pasó el efecto bronquial y el efecto sanguíneo de la nicotina, me pude sentir un poco mejor. Al día siguiente, tenía, como todos los días, entrenamiento. Llego a la pileta, a la piscina, me lanzo a la piscina y no podía respirar. No podía. El entrenamiento que yo hacía todos los días sin mayor dificultad, el primero, que es el calentamiento, donde uno nada va y viene simplemente calentando los músculos, me resultó agobiante. A tal punto que mi entrenador me dijo, ¿qué te pasa? Parece que te estuvieras ahogando. Y le digo, es que me estoy ahogando. No es que parece que me estoy... Entonces le eché el cuento de lo que había hecho la noche anterior. Y me dijo, bueno, vas a tener que hacer una elección, o nadas o fumas. No puedes hacer las dos cosas. Si fumas, nunca vas a ser un buen nadador competitivo. Tan sencillo como es. Y a partir de allí, nunca fui un buen nadador competitivo, por cierto. Pero eso fue un llamado de alarma para que yo no fumara más nunca. Sin embargo, en esa época todo el mundo fumaba. Estoy hablándoles del año 1970. Todo el mundo fumaba. En los aviones había ceniceros, en todas partes. Uno no podía ir a una fiesta donde no hubiese cigarrillo. Entonces yo por unos cuantos años, ya no nadaba, ya estaba estudiando medicina, fui lo que llaman un fumador secundario. Es decir, yo no fumaba, pero estaba tan cercano a gente que fumaba que me acostumbré a oler lo que llaman second hand smoking, ¿no? El humo ya fumado por otros, que tiene, por supuesto, menos efectividad, pero todavía se hace irritante. Y había gente que decía, no, yo no tolero estar al lado de los fumadores. Y bueno, sí, pero la cosa no es tan grave así. Sin embargo, luego me mudé a los Estados Unidos y donde yo estaba nadie fumaba. Y ya había zonas donde no se podía fumar, lo cual hizo que nadie de las personas que me rodearan a mí fumara. Y allí desarrollé un total rechazo al humo del cigarrillo. Si antes lo toleraba, si lo fumaba otro, ahora me resultaba intolerante. Incluso yo recuerdo llegar a habitaciones de hotel y no había abierto la puerta cuando ya yo decía, aquí fumó alguien. Así se había hecho tan sensible la detección del cigarrillo que uno se hace sumamente sensible al olor del cigarrillo y del tabaco, etc.
Entonces, fíjense, ese relato personal les dice cómo uno se va desensibilizando y hoy por hoy, a mí, una persona se sienta a fumar a 10 o a 20 metros de mí y a mí me molesta. Y no solamente me molesta el hecho de que fumen cerca de mí, es que me produce irritación en los bronquios. O sea, mi aparato respiratorio se ha acostumbrado a pasar aire por allí que no tenga ni olor ni contaminantes de cigarrillo. Y si los tiene, inmediatamente se me genera una sensación de irritación y de molestia, ¿no? Y hasta de tos en muchos casos. Y ahora entiendo la queja de mucha gente que decía, no voy a estar aquí porque aquí está todo el mundo fumando y yo no puedo, no me siento bien. Y la gente que fuma, le parece que eso es una necedad de uno, ¿no? La intolerancia al tabaco. Pero lo que pasa es que no se dan cuenta de que para la persona que no fuma, el cigarrillo es sumamente irritante y sumamente molesto. Respirar aire que se ha fumado otra persona. Bueno, ese es el cuento que quería echarle. Es el principal agente causante de las bronquitis, de la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, del cáncer de muchos tipos y en particular del broncocarcinoma, el carcinoma de pulmón. Así es que, ya saben, traten de hacer todo lo posible por que ustedes y sus familiares no fumen. Sé que es una tarea titánica. La gente deja de fumar cuando pasa un susto. Casi todos los familiares y amigos que yo he tenido que han dejado de fumar porque tuvieron un conato de infarto, o porque tuvieron una mancha en un pulmón, o porque tuvieron un tumor benigno, se lo sacaron, pero les dijeron, ha podido ser maligno si sigue fumando. Y créanme que para sorpresa mía yo he visto fumadores de 1 y 2 cajas diarias dejar de fumar de un día para otro, lo cual me hace pensar que a pesar de lo doloroso y lo difícil que debe ser el síndrome de abstinencia de un adicto a la nicotina, sí se puede o hacer abruptamente o hacerlo progresivamente, transicionalmente, con chicles de nicotina, con parches de nicotina, con este tipo de vaping, pero no con la idea de hacerse adicto a los vaping, sino simplemente de usarlo como una transición entre fumar mucho a dejar de fumar, y va a ver cómo va a mejorar su vida. Mucha gente que ha fumado durante muchos años piensa que como ya ha fumado, el dejar de fumar no va a reducir el riesgo. Las investigaciones demuestran que eso no es verdad, ¿verdad? Los tejidos se recuperan, los pulmones se aclaran, los bronquios cambian sus células epiteliales y se restablece nuevas células que no han estado expuestas al humo del cigarrillo. De tal manera de que todo momento es propicio para dejar de fumar. Así que si usted tiene ya 10, 20 años fumando, no venga con la excusa de que, bueno, ya el daño está hecho. No, el daño no está hecho. El daño puede estar hecho, pero mientras usted siga exponiendo sus células al contacto con toda la gama de tóxicos, porque ni siquiera es la nicotina. La nicotina es el factor adictivo. Pero es que dentro de un cigarro hay cualquier cantidad de químicos, casi todos cancerígenos. Entonces, yo sé que uno es un fastidioso cuando uno invita a la gente a dejar de fumar, porque ya ellos saben esto. Todos me dicen, José, ya yo sé eso. Yo sé todo lo que me acabas de decir, lo sé, qué fastidio. Le digo, sí, pero la única manera que yo puedo tranquilizarme es siguiendo presionarte, siguiendo fastidiándote para que dejes de fumar. Porque no hacerlo es hacerme cómplice de tu autodestrucción. Entonces, como yo te quiero mucho, pues yo necesito que tú mantengas tu salud. Y eso que estás haciendo te hace daño. Y lo hago con personas que fuman mucho, personas adictas a las drogas, a la marihuana, personas adictas a la alimentación, personas que están sumamente obesas. Yo he sido obeso durante muchos años y yo nunca me sentí mal porque me dijeran que estaba gordo. Todavía hay muchísimas personas
que cuando me ven me dice, ¿cómo estás, gordo? Es más, estando en mi vida sumamente en forma y en mi peso, todavía me llamaban gordo. O sea que, y eso era para mí no molesto, no lo tomaba como un bullying, lo tomaba como un recordatorio de lo que yo no quería reconocer, que es que tenía que moderar mi apetito. Cosa también nada fácil, ¿no? Pero para que ustedes vean que las conductas destructivas, si las personas cercanas a uno, si las personas que lo quieren a uno, no agotan los esfuerzos para que uno modere sus malos hábitos de actividad física, etcétera, pues uno entonces pierde el salvavidas, ¿no? Porque uno se convence de cualquier cosa. Uno se convence de que es feliz gordo, uno se convence de que es feliz fumando, o de que es feliz consumiendo alcohol, o de que es feliz fumando marihuana, o tomando drogas más fuertes. Y en la práctica eso es mentira. Después que pasa la euforia, después que pasa la satisfacción, después que se va el efecto de la dopamina, lo que viene es una profunda sensación de culpa por la falta de control y por el reconocimiento de que lamentablemente ese tipo de conductas nos quitan años de vida sin necesidad. Entonces, esa es la reflexión de hoy. Empecé hablando de bronquitis y terminé hablando de adicciones, pero espero que este mensaje haya sido de algún tipo de utilidad para ustedes y para sus seres queridos. Muchas gracias por su atención. Ya voy camino a casa. Mi computadora de aquí de a bordo me dice que ya llevo una hora hablando. O sea que yo creo que ustedes merecen un descansito, ¿no? Bueno, que tengan unas buenas noches hoy, 3 de febrero, y nos vemos mañana en este mismo canal. Chao y muchas gracias. Stop recording.